Están surgiendo muchas empresas tecnológicas, mucha gente que viene a venderte su cámara, su sensor y no han estado en una granja directamente. Entonces, ese está siendo también el problema que incluso está desprestigiando a estas mismas técnicas. Sí, curiosamente, y para mí también falta quizá un poquito de armonización. Cada uno puede medir el bienestar como le dé la gana, o incluso el bienestar mejorado. Hay 4 o 5 certificadoras en España. Si vemos Europa es una locura. Y todos trabajando con la misma norma. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porcicast, en el que tenemos la verdadera fortuna de contar con Antonio González Bulnes. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, Antonio González Bulnes es una persona muy especial porque es de los que me gusta a mí, porque tiene experiencia en el sector público y en el sector privado, con lo cual pues podemos hablar de una infinidad de cosas. Pero antes de eso, por si alguien no te conociera, Antonio, te pido que te presentes. Nos gustaría saber tu formación, tu desarrollo profesional hasta ahora y a qué te dedicas exactamente en este momento. Vale, pues por ponernos en contexto, yo vengo de una familia ganadera, siempre me gusta decir esto, mi familia tenía, mi abuelo tenía vacas y ovejas, mi padre decidió quitar las ovejas porque lo que le gustaban eran las vacas, se le olvidó el viejo aforismo ese de si quieres posturear, ten vacas y si quieres ganar dinero, ten ovejas, pero bueno, y teníamos como, bueno, soy de un pueblo de Extremadura, de Villamesías, 300 habitantes, y teníamos ya relación con el cerdo ibérico, pero porque mi madre criaba todos los años cerdos para hacer la matanza. Con estos antecedentes, pues estudié veterinaria. Cuando estaba estudiando veterinaria me empezó a llamar muchísimo todo el tema de la investigación y la docencia, y digamos que fui dirigiendo más o menos hacia ahí mis pasos. Y luego disfruté de una beca predoctoral en línea, que esta fue en rumiantes, en pequeños rumiantes en reproducción. Leí la tesis, me fui con una postdoctoral a Edimburgo al principio, a Nottingham después, con periodos en Asturias, y a la vuelta en la línea volví con un contrato de la primera convocatoria de los Ramón y Cajal, o sea que ya voy para, bueno, ya se me ven las canas, tampoco vamos a andar disimulando ahora. Y nada, seguí trabajando en Rumiantes, en línea, hasta que un día la jefa de proyectos de línea, a la que tú conoces, no vamos a nombrar, pero me invitó un día a su despacho, ya está jubilada y relajada tranquilamente, me invitó un día a su despacho y me comentó que línea quería hacer un macroproyecto sobre ibérico, que habían identificado ya las personas de machos, concretamente Raúl Sánchez, también de línea, y que querían que los trabajos que yo había estado realizando en hembras de rumiantes los pasase a ibérico, porque lo que veían era que la mayor problemática que tenían pues era prolificidad, que era muy baja, querían aumentar prolificidad y también todo lo que fuese rendimientos de inseminación artificial. Y bueno, digamos que siempre cuento que ya, pues eso, me llamó diciéndome que si me iba a tomar un café a su despacho, el café no nos lo tomamos, tuvimos la reunión esta, y acabó diciéndome que si yo entraba en el tema del ibérico, que, pues, que me veía una carrera prometedora y que me iba a ir muy bien, que si seguía con el tema de los rumiantes no lo veía tan claro. Y entonces, pues claro, yo demostré mi entusiasmo, me pasé al mundo del porcino y desde entonces que eso estoy hablando ahora de 2006, del año 2006. Conseguí después del Ramón y Cajal la plaza de investigador en el INIA y desarrollé varios proyectos en colaboración con otras facultades y otros centros en porcino ibérico principalmente. Hasta que en diciembre de 2021, lo mío va de bebidas, el gerente de Cuarte, Pedro González, me dijo que si nos tomábamos una cerveza. Y ahí me preguntó que si yo no había pensado pasarme a la privada en algún momento. Me contó los proyectos que tenía Cuarte y que tenía Grupo Jorge de desarrollar un departamento de I+D y la verdad es que me vendió muy bien el paquetito y desde febrero de 2021 estoy en Grupo Jorge y concretamente llevando a cabo las labores de responsable del Departamento de Biotecnología y de I+D en Cuarte, en la empresa, en la rama ganadera, digamos, dentro de la empresa. El Grupo Jorge es una empresa muy
muy grande con 3 divisiones principales. Jorge Pormitz sería la de porcino y hay una parte de ganadería, que somos nosotros, lo de Cuarte, y otra parte fuerte de industria que sería Ribasón. Bien, bien, veo que la cerveza te ha llevado lejos, joder. Sí, a mí por la cerveza me he cambiado lo que quiera. Vamos. A través de nuestro amigo común Pedro González, sí, señor. Que también andaba por ahí con Juan Cañete en esos Sí, tiempos. señor, sí, Pero señor. empezamos a sacar nombres. Ya, hombre, es de ley ir citando a nuestros amigos, que al final son los que nos han conectado a ti y a mí, y le agradezco ese café a la directora de línea, que efectivamente, como tú dices, sé bien quién es, porque eso hizo que pudiéramos cruzarnos tú y yo en algún momento en cuestiones de investigación. Antonio, pues vamos a meternos en fregado y vamos a meternos en biotecnología joder, y además creo que esto va a ser fascinante porque vamos a hablar de biotecnología llevada de un centro de investigación como es el INIA a una empresa privada como es el Grupo Jorge, que como tú bien dices es una de las empresas líderes de porcino en este país. Cuéntame cómo ha cambiado en los últimos 10 años pues la investigación, el desarrollo en biotecnología, que posiblemente es lo que ha posibilitado que tú termines en la industria privada. A ver, yo creo que el sector porcino en general, tanto lo que son las empresas, lo que es la parte privada y los productores, como lo que es la parte de investigación, como tú dices, ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años y sobre todo lo que se ha vuelto es muy, muy flexible. O sea, antes, pues eso, yo trabajaba en determinado tema y seguía con ese tema a muerte. Ahora yo creo que se escuchan mucho las necesidades del sector y se trabaja sobre la marcha, se trabaja en adaptarnos a ella. Se está trabajando muchísimo en todo lo que son temas de prevención de enfermedades. Bueno, desde que nos vino toda la reducción de uso de antibióticos, prohibición del óxido de zinc, se está trabajando muchísimo en lo que serían estrategias preventivas, preparar a las madres, preparar a los lechones, buscar un lechón de calidad, que no tengamos que estar, digamos, que ayudándole con fármacos, procurando que las instalaciones sean lo más adecuadas para lo que sería el lechón. Actualmente la investigación y todos los trabajos en desarrollo de biotecnología se adaptan mucho a las necesidades del sector y son necesidades muy, muy cambiantes en cuanto a que el escenario que tenemos ahora no es el mismo de los últimos 10 años. Digamos que se ha cambiado muchísimo, como decía anteriormente, con todo lo que sería la prohibición del óxido de zinc en España, la disminución en el uso de antibióticos, y esto nos lleva a que tenemos que trabajar siempre en prevención de enfermedad y en procurar unos animales que sean resilientes y que no tengan necesidad de esos tratamientos con antibióticos o de la administración de óxido de zinc. Se está trabajando muchísimo también en todo lo que sería la optimización de granjas y de medio ambiente, sensorizando muchísimo para tener toda la información posible respecto a lo que serían las condiciones de humedad, temperatura y lo que serían concentraciones de gases. Entonces yo creo que es eso, que ha habido un cambio muy importante que viene marcado, como decía, por la adaptación a las necesidades del sector, no necesidades intrínsecas, sino también muchas veces necesidades que vienen impuestas por situación económica, gustos de los consumidores o exigencias de los consumidores. Y digamos que eso es una cosa que siempre que tenemos una conversación como esta me gusta destacar. No, no, incluso política, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Sí, la flexibilidad y la adaptación del sector, que creo que no se da en otros, que están menos, que son menos controvertidos o que están menos enfrentados. Desde luego que sí. Oye, antes de que sigamos en materia, porque te voy a preguntar sobre la investigación que se hace en las propias empresas, pero ¿tú crees que de verdad las instituciones públicas, me refiero a INIA, me refiero a las universidades, me refiero al CSIC, ¿tú crees que de verdad escuchamos al sector o a veces vamos por nuestra cuenta? Te lo digo por una razón muy sencilla, porque yo estoy muy implicado en el sector porcino y siempre recibo la misma queja. Es que parece que no nos escucháis, es que parece que no nos entendéis, es que parece que investigáis en lo que creéis sin que sea aplicado. No es mi caso, porque yo sí tengo claro, pero ¿tú crees que esta es una realidad o que esto ha cambiado también? No, yo creo que lo has dicho tú mismo al final
en tu última frase, que es, no, o sea, yo las instituciones las veo poco implicadas. Lo que pasa es que hay investigadores dentro de esas instituciones que están muy implicados. No, tú eres un ejemplo, antes se nombraba a Raúl Sánchez y Raúl es un ejemplo. Hay muchas personas que realmente, digamos que van incluso en contra de esas propias instituciones. O sea, si volvemos a hablar de Raúl, yo muchas veces he tenido la conversación con él de que trabajar en proyectos CEDETI, por ejemplo, no tiene ninguna ventaja, digamos, en una institución como el CSIC, ahora el INIA también es CSIC, o como en la universidad, es todo lo contrario, estás jugando en tu contra. Al final lo que te piden son proyectos competitivos, lo que te piden son publicaciones, y si no tienes eso, digamos que estás perjudicándote incluso económicamente a ti mismo. Hay otras personas que están en contacto directo con el sector, tienen esa implicación de que al final la investigación en el sector primario tiene que ser para favorecer al productor y que entran en esos desarrollos que, como decía, pues al final están perjudicando a ellos mismos a nivel académico o a nivel de promoción dentro de un instituto como el CSIC. Solo te voy a dar un dato. Tengo 5 veces más proyectos privados y contratos de investigación que contratos competitivos. Fíjate si estaré convencido de lo que tú estás diciendo. Bueno, vamos a hablar cómo les rinde a las empresas entonces dedicarse a investigar en biotecnología. Dime, ¿cómo crees que impacta, qué ventaja obtiene una empresa de invertir recursos para investigar en biotecnología o para contratar personas como tú? A ver, te vuelvo a decir lo mismo, depende más de las personas que de las instituciones. En principio, yo creo que la mayoría de las empresas, y me voy a meter en todos los charcos que quieras que me meta, yo creo que la mayoría de las empresas ven la investigación o las líneas de I+D como una forma de capturar dinero. Tú presentas proyectos, capturas subvenciones, metes horas de trabajo de gente, metes amortización de infraestructuras y es una forma de financiarte, digamos. Y dentro de esas instituciones hay personas que tienen muy claro que quieren llevar a cabo una I+D aplicada para los intereses y para las necesidades de esa empresa y que priorizan eso sobre la captación de subvenciones, que al final captas dinero igual, porque al final la I+D genera dinero directamente porque consigues esas subvenciones o consigues esos proyectos o esos fondos, porque generas un beneficio interno en cuanto a que optimizas tus procesos y solucionas determinados problemas que puedas tener. Y luego una cosa que estamos empezando a hacer cada vez más en Cuarte, que es considerar la investigación como un área de negocio para la empresa, porque al final en una empresa privada con las características que pueda tener Cuarte, y nombro Cuarte porque es donde estoy, pero la mayoría de las empresas son así, tienes una serie de instalaciones, de condiciones y de personal que pueden llevar adelante por sí mismos proyectos de investigación o protocolos de investigación al menos. Entonces es otra posibilidad que se está abriendo en la actualidad. No, no, desde luego. Y es la mejor forma de comunicar una empresa con la investigación, hacerla en tu propia casa. Eso Sí, no me cabe ninguna duda. sí, además es eso. Yo cuando entré en... A ver, yo empecé a trabajar en porcino, como contaba antes, por los temas de reproducción, aumentar prolificidad. Cuando empezamos a trabajar con el aumento de prolificidad, estupendo, pero empezamos a tener camadas muy grandes, muy heterogéneas, lechón de pequeño tamaño, problemas, por lo que entré en Cuarte, porque Cuarte al final trabaja con hiperprolíficas. Entonces el concepto de Pedro González, del gerente, fue: si este tío está trabajando en epigenética, programación prenatal, en ibéricas, con grandes camadas, pues eso me viene muy bien para mis hiperprolíficas. Y empecé por ahí, pero en realidad, digamos que a día de hoy eso debe ser un 15-20% del trabajo, que todo lo demás son necesidades en cuanto, pues eso, lo que hablábamos antes, condiciones ambientales, trazabilidad de los animales, todo lo que son estrategias nutricionales preventivas de enfermedad, alertas tempranas. Al final es eso, la empresa conoce mejor que nadie dónde están sus puntos débiles, dónde tiene que fortalecerse y también tiene los propios medios para fortalecerse. Como decía antes, tienen la infraestructura y tienen el personal para llevar a cabo los protocolos de trabajo, los protocolos experimentales. El que armen esos protocolos experimentales dentro de unas líneas de acción o dentro de un proyecto pueden necesitar a una persona, como fue mi caso, a la que contraten para eso, pero realmente la base la tienen. Fíjate, me alegra ver lo que dices, porque yo soy el tío de cebo, yo trabajé siempre en cebo.
Entonces me encantaba ver cómo traían hiperprolíficas y mejoraban las fertilidades y las prolificidades y tenían una cantidad bárbara de lechones y yo les decía, pero bueno, ¿cuánto gordo vendemos por cerdo de año? Que al final es lo que va a contar. Tú puedes primar la prolificidad lo que te dé la gana, pero si por el camino se te muere un 45%, el negocio no va bien. Así que es buena noticia que te hayan llevado para cuidar de la prolificidad y ahora estés cuidando también de la salud y de cómo esos lechones que nacen, que son muchos, pues puedan llegar al matadero. Sobre todo en la situación en la que estamos. Bueno, ahora hablaremos un poco de eso, porque quiero eso, que hablemos de cuáles son los desafíos que tenemos hoy en la producción. Y solo por abrir fuego, me gustaría que hablaras de esa reducción del uso de antibióticos, de esa prohibición de óxido de zinc, de qué consecuencias ha tenido, que todos la sabemos, pero cómo eso empuja a hacer investigación en biotecnología, Antonio. A ver, digamos que cuando se te produce una situación así, tienes que buscar soluciones. Y precisamente digamos que eso, que en momentos de crisis, cuando te mueves, yo creo que en un principio la disminución de los antibióticos, digamos que, evidentemente estoy a favor de ella, ¿no? Pero digamos que se vio como una crisis muy grande por parte del sector y se vio como, pues eso, íbamos a tener mortalidades grandísimas, que de hecho pasa, evidentemente, si tienes menos herramientas terapéuticas te va a pasar. Pero sí que se empezó a trabajar muchísimo en lo que hablábamos antes, voy a intentar buscar alternativas que me solucionen esa falta de antibióticos. Y algunas de esas circunstancias, como puede ser tocar la proteína o tocar la composición de aminoácidos de la dieta, ahora descubro que pueden ser beneficiosas para los crecimientos de mis animales. Yo no, no necesito ya, se trabajaba muchísimo con aminoácidos para deposición proteica y animales que creciesen muy rápido, muy bestias y tal, pero que eran de papel, eran Fórmula 1 y se te rompía el motor de los animales en cuanto te entraba una patología. Ahora digamos que se está trabajando más en eso, vamos a trabajar más en aumentar las defensas, temas inmunológicos y que el animal realmente tenga más capacidad de defenderse por él mismo, digamos, de lo que hablábamos antes, de la calidad del lechón. Y a la vez se está trabajando muchísimo en herramientas y en terapias alternativas. Yo creo que la mayoría de las empresas pues están viendo estrategias nutricionales, hablando de prebióticos, probióticos. Nosotros ya tenemos un proyecto con bacteriófagos, o sea, digamos que estimula mucho lo que es en un sector como este que te digo, en otro sector que yo creo que no se hubiese adaptado, hubiese reventado. Yo creo que precisamente una de las grandes ventajas del sector porcino, por lo menos en España, y creo que por eso somos líderes, es eso, el que la gente lo hace muy bien y tiene mucha capacidad de adaptarse y de buscar alternativas y así estamos considerados. Yo soy digo a mis alumnos, Antonio, no os acomplejéis jamás delante de ningún veterinario porcino del mundo, porque los veterinarios españoles de porcino somos de los que mejor nivel técnico tenemos, con mucha diferencia. Y bienestar, joder, vamos a ir abriendo poco a poco todos los melones peliagudos que tenemos en el sector. ¿Cómo cuadramos bienestar y biotecnología? Es más, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que tenemos buenas herramientas para medir el bienestar de los animales o seguimos un poco a ciegas y poniéndole subjetividades? A ver, yo creo que estamos en el camino para ir teniendo buenas herramientas. Cada vez se está trabajando más en biomarcadores no invasivos, a través de saliva, en todo lo que sería utilización de tecnologías como pueda ser el uso de cámaras para ver comportamiento. Entonces yo creo que sí, que efectivamente tenemos herramientas y sobre todo cada vez se están desarrollando más. El problema que estamos teniendo también es que digamos que es un campo de cultivo bastante prometedor y en el cual está entrando bastante aventurero. Yo por lo menos en lo que estoy viendo en estos años, están surgiendo muchas empresas tecnológicas, mucha gente que viene a venderte su cámara, su sensor y no han estado en una granja directamente. Entonces, ese está siendo también el problema que incluso está desprestigiando a estas mismas técnicas. Sí, curiosamente, y para mí también falta quizá un poquito de armonización. Cada uno puede medir el bienestar como le dé la gana, o incluso el bienestar mejorado. Hay 4 o 5 certificadoras en España. Si vemos Europa es una locura. Y todos trabajando con la misma norma. O sea, esto lo hablábamos el otro día con un invitado, decíamos, falta armonización. Lo hablábamos con Alberto Herranz.
Falta armonización, falta que en Europa tengamos una medición armónica del bienestar y una verificación de esas tecnologías, como dices tú, para ver cuáles son las fiables o no. Sostenibilidad ambiental. Vamos al siguiente paso. Y aquí sí que, bueno, pues tenemos yo creo que campo para desarrollar todo el del mundo. Vamos a ponerle biotecnología a la sostenibilidad ambiental. Te decía que esos temas de sostenibilidad ambiental ya tenemos un departamento que se dedica exclusivamente a eso y en el que yo no tengo nada que ver. Enhorabuena. No, esto es una broma porque es un tema muy, muy complicado. Sí, por eso te daba la enhorabuena. En Cuarte siempre es saber a quién se lo colocamos esto de la sostenibilidad ambiental. Es que además es un tema peliagudo, pero bueno, también es verdad que también se está invirtiendo muchísimo. Sí, lo mismo, se está haciendo un esfuerzo muy grande, se están desarrollando muchísimas tecnologías, muchísimos sistemas de medición, formas de tratar el purín. O sea, es un esfuerzo bastante importante el que está haciendo también el sector en este aspecto. Y además son los demonizados, son los peor vistos de todos, que parece que están manejando material radioactivo en vez de excretar de animales. Pero bueno, y para terminar, o algo irrenunciable. Sí, la verdad es que nombrar la palabra purín. Sí, sí, no, fíjate, me he atrevido y todo a decirla. Y para terminar, seguridad alimentaria, Antonio. ¿Cómo le metemos biotecnología a la seguridad alimentaria que es irrenunciable? Sí, absolutamente. Pues ahí digamos que en el tema de seguridad alimentaria antes había una desconexión, yo creo, desde mi punto de vista, bastante importante entre lo que hablábamos antes de lo que era el productor ganadero y luego lo que era la industria. Eh, a día de hoy no se hace, no se produce ya esa situación. Yo creo que en el tema de seguridad alimentaria se está trabajando muchísimo en trazabilidad. Estos trabajos en trazabilidad están permitiendo tener muy controlados a todos los animales y tener muy en cuenta todos los procesos, tanto con el animal in vivo, con el animal vivo todavía, como con el animal después del matadero, que puedan interferir con esa seguridad alimentaria. Yo creo que hay una vigilancia bastante importante en todos los temas relacionados con seguridad alimentaria. Y como tú decías, trazabilidad de productos. Ahora que estamos trabajando y todo el mundo se quiere diferenciar de alguna manera, ¿qué me dices? Porque ahí sí que hay un campo muy interesante. Ahora te cuento además una anécdota curiosa. Pues ahí yo creo, en lo que te decía anteriormente de porcentaje de dedicación, yo creo que el 60% del tiempo que estamos dedicando, o el 55% por no exagerar, y darle más espacio también a todo lo que sería sanidad y prevención de aparición de enfermedades, alertas tempranas que comentábamos antes, yo creo que la trazabilidad ahora mismo es la apuesta grande del sector. Y es una apuesta en la que, digamos, que tenemos mucho trabajo por recorrer en todo lo que serían las tecnologías intermedias, me refiero. Nuestro ideal, como el de todas las empresas ahora mismo en porcino, es que desde que nace un lechón hasta que está en la bandeja del supermercado, nosotros sabemos dónde está ese lechón, qué enfermedades ha sufrido, con qué se le ha tratado, de qué granja a qué granja se ha movido. Un poco lo que empezó a hacer todo el mundo del vacuno con los terneros de carne, por ejemplo. Pero claro, no es la misma producción la de un ternero que la de pues, una granja de 1.500 lechones. Entonces, la trazabilidad individual, que es el reto que tenemos ahora, es muy problemática. Yo creo que a día de hoy estamos trabajando muy bien en todo lo que sería la trazabilidad de lotes y eso prácticamente lo tenemos todo. La trazabilidad individual es el camino que queremos recorrer, pero como te decía anteriormente, todavía hay que desarrollar muchas tecnologías. O sea, en principio identificamos con crotales electrónicos porque a las vacas se las identificaba con crotales electrónicos. En principio se usaban los mismos, que eran muy pesados y muy grandes para los lechones, y pretendemos que es simplemente que ese crotal se mantenga a lo largo del tiempo para poder seguir registrando ese lechón. Ahora, sabemos que hay pérdidas posteriormente en matadero, que se pierden la trazabilidad. Y luego, un problema añadido de todo esto es que aunque yo consiga hacer ese seguimiento y esa trazabilidad, el problema es que tengo muchísimos datos y no sé qué hacer con esos datos. O sea, vale, más o menos podemos tener el concepto de poner en la etiqueta lo que hablábamos. Ha nacido en tal sitio, fue vacunado de tal y tal, no ha sufrido ningún tipo de enfermedades infectocontagiosas importantes y fue sacrificado en tal sitio. Digamos que lo que sería la trazabilidad, la idea de la trazabilidad hacia el consumidor, la tenemos bastante definida. Pero la que nos interesa a nosotros como productores, que sería aprender a partir de la trazabilidad individual, saber
que si un lechón nace con determinado peso va a darte estos rendimientos después del destete, va a conseguir tener un crecimiento X durante el cebo, va a darte una canal más o menos engrasada con más o menos kilos. Los problemas que decíamos antes del lechón de bajo peso, epigenética, programación prenatal y todo esto. Eso que en teoría conocemos lo que es, eso es lo que yo creo que todavía no sabemos cómo aplicar. Ahora se ha pasado un poquito más de moda, pero hasta hace un par de años todo el mundo ha hablado de los gemelos digitales, que íbamos a hacer el gemelo digital del cerdo, que íbamos a saber todo absolutamente del cerdo. Y realmente, digamos que al final es un ser vivo y hay tantos factores biológicos que realmente que no sabes los que tienes que controlar y los que puedes controlar. Podemos entrar en el problema de hacemos trazabilidad individual, tenemos datos de todos los lechones, pero realmente luego no sabemos qué hacer con esos datos. Cuando lo que hablaba es una herramienta súper importante para nosotros, saber que si destetas un lechón con 5 kilos y te come fatal en la primera semana después del destete, no va a llegar con un buen peso al cebo y se va a quedar, o se te va a morir, o va a llegar con muy poco peso, muy engrasado y con una canal de muy poco valor. Eso que sería lo útil para el productor, yo creo que eso lo tenemos que definir todavía. Definitivamente sí, fíjate, esto ya nos pasó con la genómica en su día. Avanzó muchísimo más rápido la biología molecular que la bioinformática y cuando empezamos a hacer los primeros chips de NIPS teníamos millones de datos que éramos incapaces de analizar. No es que no supiéramos cómo, es que no teníamos la herramienta informática necesaria como para ello. Te voy a contar la anécdota que te he prometido. Le ofrecimos a una empresa que tiene una raza muy concreta y que hace un producto muy concreto, diferenciado, hacerle trazabilidad molecular, decimos, y puedes ponerle una etiqueta, es decir, trazabilidad molecular, todo lo que vendo ha salido de mi granja y de esta raza, y ¿sabes lo que nos dijo? Que mejor no. Sí, también. Entonces ahí ya dejamos de preguntar, digo, bueno, vale, estupendo, vamos a dejarlo aquí. Sí, mejor no pasar el dedo por el polvo, ¿no? Juan Antonio, la verdad es que sí, sí, fue interesante como mínimo. Bueno, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo y tu visión de alguien no, mejor. Y tu visión de la biotecnología llevada del desarrollo científico a la empresa privada me apasiona, pero para ir terminando me gustaría que nos cuentes cuáles son las perspectivas futuras que tú crees que tiene la biotecnología, qué campos se van a desarrollar de verdad, dónde se van a implementar, qué ventajas vamos a poder obtener de la biotecnología en las granjas. Esa pregunta es un poco complicada porque como estamos en un panorama tan cambiante, a ver, a mí en biotecnología lo que me gustaría que se desarrollase es la capacidad de lo que hablábamos antes, de prevenir la enfermedad, de desarrollar una serie de herramientas con las cuales yo pueda tener información de un lechón o de una partida de lechones desde el principio, que pueda registrar eventos o digamos que evidencias de que yo voy a tener un brote de enfermedad o de que voy a tener un problema que me afecte a esa producción, por una parte, y por otra sería el poder llevar más ajustado, si cabe, más con una mayor exactitud, con una mayor fiabilidad todo lo que sería la producción. O sea, a mí siempre me gusta poner el ejemplo cuando doy clases en la universidad de que en realidad la producción ganadera es como cualquier otra producción, como puede ser una fábrica de tornillos. Tú necesitas tener tornillos durante todo el año y necesitas que todos los tornillos del paquete sean iguales. No puedes tener tornillos más pequeños, tornillos más grandes y tornillos más estrechos o más anchos. Es decir, necesitas un producto que sea homogéneo y tener ese producto disponible en cada momento. Yo iría más allá, o sea, para mí, como tendríamos que trabajar, digamos, sería bajo encargo. Nosotros, si por ejemplo, en nuestro caso, Ribasan necesita sacar una partida de 60 cerdos de 90 kilos de canal con 2 centímetros, 2 milímetros y medio de grasa, saber en qué granja tengo eso y cuándo puedo tenerlos. Sería, digamos, para mí, a lo que tendríamos que ir hacia identificar, tener estrategias que nos permitan predecir la evolución de los animales, en qué momento esos animales están en su mejor momento, digamos, con su mejor índice de conversión, con su mejor eficiencia y conocer las características que tienen para, digamos, trabajar
No en un sistema como es el tradicional de yo tengo animales, los animales van creciendo y según lo voy viendo, lo voy mandando a matadero, sino realmente el trabajar, lo que decía, bajo pedido y tener muy claro qué tipo de producto tengo en cada sitio y cuándo lo pueda necesitar, en cuánto tiempo lo voy a tener. Sería un paso más hacia industrializar un poco más el sector. Eso no significa que, porque de repente, según lo estaba diciendo, sonaba Producción de precisión, que es al final hacia donde vamos. producción de precisión. Exactamente, ganadería de precisión. Para terminar, Antonio, convence a un gerente de que invierta dinero en investigación y desarrollo de una empresa privada. Convéncele de que le va a merecer la pena meter dinero en biotecnología y en investigación y desarrollo. Pues mira, lo que te decía antes, la I más D en una empresa no es una forma de coger una subvención, sino es una forma de optimizar los procesos dentro de la empresa, de abordar los puntos críticos y poderle dar soluciones. Como decías tú anteriormente, otra cosa es que luego se implementen o no. Y sobre todo que si vamos hacia la ganadería de precisión, que tú decías ahora mismo, necesitamos un apoyo muy fuerte de la I+D. Como ejemplo te pondría, tú has trabajado en cebos, si tú consigues identificar los animales que van a ser saldos y que en realidad te están generando una pérdida, simplemente con eso, si tú consigues una herramienta predictiva de esos animales, ya vas a tener un retorno económico muy importante. Absolutamente de acuerdo contigo. Simplemente lo vería como eso, como que la I+D lo que te ayuda es a ser más eficiente y te ayuda a evitar pérdidas de dinero o problemas que te puedan ser un problema muy gordo. Antonio, estoy disfrutando muchísimo, pero llega el momento de despedirnos y te voy a pedir lo que le pedimos siempre a nuestros invitados en Porticast. Nomina a la o las personas que tú quieras ver en un Porticast en el futuro. Da igual de la parte del sector que sea eh, o a qué se dediquen, por favor. Bueno, no sé, hemos estado hablando, yo creo que como ha salido desde el principio de la conversación, una persona que creo que puede aportar muchísima información y un punto de vista muy acertado de la producción porcina es Raúl Sánchez. Una persona, varias personas. Lo que tú quieras. Raúl Sánchez, el que me invitó a las cervezas y me convenció para que me fuese a Grupo Jorge, que es Pedro González Añover, que se le junta que empezó en investigación y pasó muy pronto a la privada y lleva muchos años en la privada en distintos puestos y yo creo que puede dar también una visión muy, muy buena de eso, en mi caso, de qué ve un gerente para que meter la I+D, meter la biotecnología en su estructura de trabajo. Pues me lo apunto los dos, a Raúl y a Pedro. Pedro, sobre todo, porque es un ejemplo de cómo empezando en la pública pasa a la privada y ha llegado a ser el gerente de una grandísima empresa. Así que creo que los dos van a ser muy buenos invitados. Antonio, muchísimas gracias por regalarnos lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, por regalarle tu conocimiento a nuestra audiencia y mil gracias por haber querido hacer este podcast con nosotros. No, todo lo contrario, muchísimas gracias a vosotros y nada, espero haber contribuido bueno, una visión del sector, digamos, un poco más exacta. No te quepa la menor duda y que nuestra audiencia lo va a disfrutar. Muchas gracias, Antonio. Hasta siempre. De nuevo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.